Hola, buenas. Mi nombre es Vicente López Moreno y quiero compartir con todos los oyentes que me están escuchando hoy aquí una prédica que prediqué el domingo en mi iglesia Centro Cristiano Alfa, y quiero compartir con vosotros esta palabra, esta prédica que se predicó el 11 del 11 del 2018, este mismo año. Bueno, la palabra en sí, este mensaje fue dado por el Espíritu en el momento de oración. Y bueno, lo que más Dios me ha puesto, esto es una palabra fuerte, es un mensaje un poco para los hijos de Dios, para los convertidos, ¿no? Para los que verdaderamente pues servimos a Dios y tenemos ese deseo, ¿no? Bien, yo le he puesto el nombre que he recibido así en mi corazón. En el título de esta prédica le he puesto el capítulo de Efesios 5:14, y ahí en ese capítulo, en ese pasaje, ese versículo, va todo lo que consiste el mensaje, ¿no? Es un mensaje especialmente para refrescar, para recordar y para entender y comprender por lo que hemos sido llamados, para que el Señor ha dado a su Hijo por nosotros, para que nos ha salvado, con qué propósito, con qué plan, y en qué es lo que Dios nos pide, o qué es lo que nosotros tenemos que obedecer en la palabra. Como dice también en Mateo 20:18, dice: "Y predicad por todo el mundo, por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el que creyere será salvo". Dios nos mandó aquí a la tierra con un propósito. Eso es el principio. Bueno, vamos ya a la palabra. Los que lo tengan, por favor, busquen Efesios 5:14. Amén. Dice así. Dice, despiértate tú que duermes. Y este es el primer renglón, lo primero que manifiesta, lo primero que dice, el primer paso, ¿no? Dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Primeramente nos está dando como una orden, despiértate. Muchas veces vivimos vidas en la iglesia, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida íntima con el Señor, vivimos vidas en las que estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos olvidado el plan, el propósito de Dios para este mundo, o a lo mejor nuestros problemas, nuestras situaciones, pues nos afectan, y el enemigo siempre está a través del mundo y las contaminaciones y las potestades y huéspedes de maldades que hay en estas regiones. Siempre va a encontrar los hijos de Dios. ¿Y cuál es el primer propósito del enemigo? Es desviar tu visión del reino de Dios al reino del mundo, que está gobernado por el Dios de este siglo, que es Satanás. Y por eso es imprescindible mantenerse despierto y buscar de la presencia de Dios. El estar despierto significa muchas cosas, pero lo que a mí el Señor me puso en mi corazón es que Dios nos mandó con una palabra para obedecerla. Dios mandó una orden. Dios nos trajo, nos limpió, nos sanó, nos sacó de las tinieblas a la luz para un propósito. Y ese propósito, lo que Dios quiere ahora que estamos en los últimos días, ahora que estamos en tiempos donde las palabras, donde las profecías se están cumpliendo, donde Israel como el reloj profético de la palabra se está cumpliendo, y estamos estamos en los últimos días. Entonces ahora como está pasando tanta contaminación, es lo que el diablo quiere desviarnos de la visión de lo que es el reino de Dios, y quiere apagarnos, y nos entristece, y nos quita las ganas de orar. Por eso tenemos lucha grandemente cuando oramos, porque la oración es el arma mortífera, el arma más poderosa que el Señor ha creado entre el ser humano y Él, para tener una conexión íntima de padre a hijo. Y por eso es importante
hermanos y hermanas, que entendamos que es en un principio lo que aquí está hablando. Dios nos trajo con un propósito. Dios quiere que estemos despiertos. En un momento u otro, dice la palabra, que en un momento u otro vendrá el arrebatamiento de repente. Y Dios no quiere que nos pille como a ladrones en la noche. Es decir, que no venga y nos sorprenda y nos pille en adulterio, nos pille en algún tipo de iniquidad, de alguna cosa inmunda, nosotros no estemos enredados en las cosas de este mundo, que no andemos enredados en las cosas del mundo, ni en los placeres que nos da este mundo, sino que busquemos primeramente, como dice en Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Y conforme a este versículo, vamos a seguir viendo, dice, despiértate tú que duermes y levántate. La segunda orden que nos da aquí, dice, levántate. Muchas veces cuando venimos a lo mejor de una fiesta, de una reunión, venimos cansados, estoy hablando físicamente en este aspecto, en este momento, para que tú puedas comprender un poco. Entonces venimos cansados, nos levantamos a las 6 de la mañana para trabajar, para hacer algunas cosas, obligaciones, y nos encontramos cansados y muchas veces nos desvelamos, nos despertamos, pero no nos levantamos porque estamos tan cansados y a veces el mundo como que se le sube a la chepa y nos tiene tan cansados que a veces olvidamos y nos sentimos tan fatigados que a veces somos como víctimas ante el diablo. Y lo que quiere el Espíritu Santo a través de esta palabra que quiere darte, es que no somos llamados a ser víctimas, querido hermano, querida hermana, somos llamados a ser guerreros, porque Dios dice en su palabra que no vino a traer paz, sino espada. ¿Para qué? Para que seamos guerreros que cortan la cabeza a ese Goliat, a esa potestad, a todo lo que nos está atacando. Y si nosotros nos unimos en nuestras iglesias, empezamos a hacer reuniones de oración, oraciones de vigilia, oraciones de ayuno, oraciones donde nos metemos y nos comunicamos y tenemos un tiempo en intimidad con Dios, todos juntos en una iglesia, en una casa, donde sea. La iglesia somos nosotros. Es importante que se reúnan los miembros del cuerpo de Cristo, ya que Cristo es la cabeza y es importante, ¿vale? Entonces, a lo que significa esto, yo me he dado 5 puntos para compartir, 5 puntos que voy a compartir ahora, para 5 puntos que el Señor me ha puesto en mi corazón para que entendamos lo que tenemos que estar despiertos. Porque el Señor, hermano, el Señor va a venir pronto y Él no viene por una iglesia sucia, pecaminosa, una iglesia que ha perdido la visión del reino, una persona que no vive conforme al reino de su justicia, una persona o una iglesia, unas personas que no están de acuerdo, no han cumplido ni hacen conforme a la palabra ni la voluntad de Dios. Y es importante que volvamos a lo que la palabra nos encomienda y entendamos que tenemos que estar preparados para cuando Dios venga en su gloria, poder ir con Él y no quedarnos aquí por los pecados, por las contaminaciones y por habernos enredado en las cosas del mundo. Pues el que se hace amigo de Dios se hace en enemigo contra Dios. Es importante que entendamos que no podemos enredarnos en las cosas del mundo. Y yo hoy en este día te quiero dar un consejo, y no es un consejo, sino es algo que el Espíritu Santo ha puesto para compartir. Y es que tu mirada no esté en lo que el mundo produce, en lo que el dinero te pueda producir en este mundo, sino que tu mirada esté puesta en el reino de los cielos con Cristo. Para que tu mirada esté en Cristo. Para que tú lo primero que tienes que poner por delante de todo sea el glorioso y manifiesto y poderoso Jesucristo. Que sea Él el primero en tu vida. Y por eso hoy quiero compartir que hemos sido llamados a algo más que a simplemente venir a una iglesia como costumbre. Querido hermano, yo conozco gente, hermanos y hermanas, que llevan 10, 8, 9, 10 años
en el Evangelio y están asentados y no han hecho ni han ganado un alma para Cristo. Y el día que Cristo venga, nos vamos a presentar ante Él y vamos a tener que dar cuentas. No sé si estamos entendiendo que estamos por un tiempo en esta tierra y que es un tiempo donde Dios nos va a calificar y vamos a ver si calificamos o no calificamos. ¿En qué consiste? En que Dios nos ha dado unos dones, en que Dios nos ha dado un propósito y nos ha llamado para algo. Y no te ha llamado Dios a ti para que tú andes como una costumbre de venir los domingos a la iglesia, pero que tu vida no tenga ese fuego, esa necesidad de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces, es importante que tú sepas y entiendas, y ahora sí lo digo, que no fuiste llamado para estar asentado en una silla, para estar frenado por los ataques del diablo, sino fuiste llamado a hacer avanzar el reino de la luz, el reino de Dios. No fuiste llamado para hacer avanzar un reino de las tinieblas. Por eso Dios no nos dice que nuestros ojos no tienen que estar puestos en el mundo, ni tenemos que estar enredados en las cosas del mundo, sino en el cielo, en los reinos, en el reino de Dios y su justicia, para que así podamos estar de acuerdo a la voluntad de Dios y podamos hacer lo que a Él le place y podamos estar preparados, limpios, sin mancha, resplandecientes para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el primer punto del cual os quiero hablar hoy, a través de este versículo, es que tú entiendas de qué tenemos que estar despiertos, de qué tenemos que levantarnos, que nos tenemos que levantar como guerreros y guerreras. Primer punto, despiértate de la conformidad. Esto, hermanos y hermanas, a muchos hermanos míos, es el primer enemigo del cristiano cuando uno viene a Cristo. Primeramente venimos al primer amor y es muy bonito porque sentimos cosas que nunca hemos sentido, experimentamos esa atracción, ese amor de padre paternal a nuestra vida. Pero es importante que cuando llevamos unos meses, ya llevamos unos años, no nos quedemos en simplemente una costumbre, sino que tengamos la necesidad de buscar más y más el reino de Dios y su justicia, más la presencia, la santa presencia de Dios sobre tu vida. Y yo te aconsejo y te animo a que seas un nazareo, una persona que se consagra para Dios, se consagra para Dios, a Dios, para cultivar la presencia de sobre su vida, la presencia, la santa presencia de Dios sobre su vida, a favor del pueblo. Eso es lo que significa ser nazareo, eso es ser nazareo. Antiguamente, los nazareos estaban en Israel, o antiguamente, las personas nazareas eran gente que se guardaban. ¿Y de qué se podían guardar? Se guardaban de la contaminación del mundo, se guardaban de no manchar sus ojos, ya que eran la lámpara de su cuerpo. Se cuidaban y se guardaban de lo que oían, ya que sus oídos eran productos de poder contaminarse y tenían que guardarse en santidad para Dios. Y es importante que no nos conformamos si hoy me siento que no me he ido de la iglesia con ese fuego, no he sentido que Dios me ha ayudado. Las cosas tampoco son en sentimiento, tampoco podemos venirnos a Señor por sentimiento, ni podemos movernos por sentimiento, porque un día sentirás y otro día no sentirás. Es importante que no nos movamos por sentimiento, pero sí es importante que en cada día en tu intimidad, en la comunión con los hermanos, en intimidad, que busquemos más y más, ya que siempre, por lo que sea, le damos más tiempo a nuestra vida cotidiana que a la vida espiritual con la que tenemos una comunión con el Padre. Y por eso es importante no olvidarnos de que necesitamos más. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ser perfectos, hasta ahí llego y entiendo,
pero sí necesitamos, y es el agrado del Padre, de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es una cosa importante, hermanos y hermanas, que busquemos primeramente el reino de Dios, que busquemos primeramente su presencia, y que simplemente, si hemos fallado, si hemos caído, siempre está el trono de la gracia abierto para los hijos, y para con Cristo tenemos abogado. Amén. Para con los hombres tenemos abogado, que es Cristo, nuestro Señor. Ese es el primer punto del que le quiero hablar. Un momento. Segundo punto. El segundo punto dice así: despiértate y ocúpate en fortalecer y en crecer tu crecimiento espiritual. ¿Sabes ya cuál es el propósito de Dios? ¿Has encontrado y has entendido cuál es tu llamado? ¿Sabes qué dones tienes? ¿Los estás usando, los dones que Dios ha puesto en tu vida? Para favor del pueblo de Dios, o para favor del mundo que necesita esa luz, para que tú puedas ser esa luz, esa lámpara que lleva la verdad, que lleva la luz para alumbrar a este mundo en tinieblas. ¿Estás siendo esa luz? ¿Estás siendo esa sal para que no se contamine el mundo? ¿Estás entendiendo cuál es tu propósito en esta vida? ¿Estás entendiendo qué dones tenemos? Eso es un punto. Es el punto 2 que hoy quiero compartir con vosotros. Punto 2. Es importante que sepamos y que busquemos y le preguntemos al Espíritu Santo y pidamos en oración, en ayuno, como sea, nos metamos en la presencia de Dios y podamos entender y saber que somos llamados para algo más que para venir un domingo a la iglesia. Se viene a la iglesia para crecer, para buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, para entender más de Jesús y para venir en comunión, para como hacían los antiguos, los primeros apóstoles, que se juntaban y tomaban el pan, el vino y todas las comidas lo compartían en comunión, ya que nada era de uno, sino que todo lo que tenía compartía con su hermano. Y también buscaban y adoraban a Dios juntos. Y eso es lo bueno. Entonces hoy lo que yo quiero compartir es que no solamente se viene a la iglesia simplemente para eso, también es para crecer, para conocer de la palabra. Amén. Ese es el punto 2. El punto número 3, del cual tenemos que estar despiertos, dice así: despiértate espiritualmente y démonos cuenta que hay una lucha continua, diaria, en la cual no quiere el enemigo que tú crezcas. Si tú te has dado cuenta, cuando te pones a hacer un estudio de la Biblia de un año, por ejemplo, que lo hacemos y está muy bien porque te ayuda mucho a desarrollarte, a entender mejor la Biblia y a poder hacer un alimento espiritual correcto y equilibrado, y no comer, picotear, que a veces comemos de la Biblia como si fuéramos pájaros, que picamos aquí, picamos allá, y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengas una comida equilibrada, igual que tú desayunas, comes y cenas y meriendas y tienes tus 5 comidas o tus 3 comidas, igualmente así también sea en la palabra de Dios, porque el cuerpo es tan necesario como el espíritu. Y el Espíritu Santo es tan necesario como el cuerpo. Es decir, es tan necesario alimentar el Espíritu como el cuerpo, ya que somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que guardar nuestro templo. Ese es el punto 3. Despertémonos y luchemos contra esas potestades, contra toda cosa que nos está frenando, que cuando oramos, que cuando intercedemos, que cuando estudiamos, más bien es cuando tú estudias, cuando tú estás haciendo un estudio bíblico. Tú estás intentando hacerte un estudio. Por ejemplo, en mi iglesia estamos haciendo el estudio de la Biblia en un año. Del Evangelio explosivo, perdón. Y entonces estamos haciendo eso. Y él viene y con problemas en los hermanos para intentar que no podamos asistir, o que si vayamos cansados, con problemas, con angustias, y no podamos ser buena tierra, donde la palabra de Dios, donde
podamos entender la palabra y podamos guardarla en nuestro corazón como tesoro. Y es importante que cuando el enemigo viene a atacarnos, para que no entendamos bien la palabra, para que no crezcamos, porque al enemigo no le interesa que tú crezcas. Porque si tú creces espiritualmente, tú vas a ganar almas para Cristo. Si tú creces espiritualmente, Él no te va a poder engañar, Él no te va a poder mentir, porque dice Dios que vino a revelar la verdad, y a la verdad para que seamos libres. Amén. Para que, conociendo la verdad, ya no reine más la mentira, ni el engaño, ni ninguna de estas cosas, sino que por la verdad seamos libres al conocer la verdad de Cristo en su palabra. Amén. El punto número 4, perdóname si voy muy rápido, pero es que voy pum para no liarme. El número 4, hermanos y hermanas, es: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto lo dice en Mateo 6:33. Busquemos primeramente el reino de su justicia. Y yo digo, ¿qué es buscar el reino primero? ¿En qué consiste el reino? ¿Qué es el reino? ¿En qué consiste el reino? ¿En qué consiste buscar el reino de Dios y su justicia? Yo pensaba que buscar el reino de Dios y su justicia era leer la Biblia, venir a la iglesia, predicar el evangelio, ayunar, orar y buscar un tiempo para con Dios en intimidad. Pero veo en la palabra que eso no es, que la respuesta está, y vamos a ir ahora, en Romanos 14, 17, del 17 al 19. Allí vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta de en qué consiste el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino primero? Vamos a ir a Romanos 14, capítulo 14, versículo 17 al 19. Busquémoslos. Cuando lo tengamos ya. Bien, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo vivimos en un mundo donde el enemigo, la misión del enemigo es desviar nuestra visión del reino de Dios, olvidarnos en qué consiste el reino? El reino no consiste en que tú tengas ropa, en que tú tengas comida, en que tú vivas comida. Consiste en justicia, primeramente, en que tú vivas en justicia y no en la justicia por nuestra carne o por nuestros sentimientos o por nosotros mismos, sino en la justicia que es dada por Jesucristo, que es la justicia que nos da a nosotros a través de ser el justo, a través de haber hecho justicia y haber sido justo ante la gente, ante Dios principalmente. Segundo punto, dice paz. ¿Qué es importante la paz? Muchas veces cuando no tenemos paz en nuestro corazón y en nuestras vidas, andamos en una vida con contiendas, con rebeldía, con falta de perdón. Vivimos una vida que nos da miedo hasta salir a comprar porque vamos con pensamientos negativos de que nos van a robar, de que vamos a pensar y vamos pensando mal, en una angustia, en una tensión. Por tanto, es necesario que no perdamos la paz. El gozo, vamos a hablar del gozo. El gozo. Cuando nosotros perdemos el gozo, realmente perdemos la capacidad de amar, perdemos la capacidad de dar, perdemos la capacidad de tener esa fuerza espiritual. Porque el que pierde el gozo, pierde también la fortaleza espiritual, ya que pierde el espíritu de victoria, en lo cual
uno se derrumba y el que prontamente pierde el gozo, muy prontamente se viene a depresión, amargura y angustia, ya que su vida no tiene sentido, porque no ha entendido lo que significa el reino de Dios. Y por eso la gente anda en este mundo construyendo riquezas, teniendo mucha comida, comprando mucha ropa elegante, con muchos dineros caros, con muchos coches, con mucho oro, con mucha riqueza en este mundo. Dios nos dice ante las riquezas, no hagáis riquezas en el mundo, sino no hagáis riqueza en el mundo, sino en el reino de Dios, porque lo que hagamos en el mundo, donde existe la polilla, y la polilla corroe, y donde el ladrón hurta, más bien hagamos tesoro en el reino de Dios, donde la polilla no mina, y donde el ladrón no hurta. Amén. Así que ese es el punto número 4. Y seguimos hablando de esto porque ¿en qué consiste el reino primero? En esto, en justicia, paz y gozo. Y estas tres cosas es la dinámica del reino de Dios en el Espíritu Santo. Estas tres cosas son en el Espíritu Santo. Amén. Así que tú tienes que verte. Si tú estás afanado por las cosas del mundo y no estás buscando la justicia, o no tienes la justicia, o no amas a la justicia de Dios, y para ti es más importante los afanes de este mundo que la justicia, si tú amas más los afanes de este mundo que la justicia de Dios, tienes que darte cuenta, tienes que alertarte de que estás fuera de la dinámica del reino de Dios. Por tanto, ya no estás dentro de la dinámica del reino de Dios, ya no estás haciendo ni buscando el reino primero. Por tanto, tienes que alertarte. Por lo cual, cuando nosotros estamos fuera del reino, no estamos buscando el reino, estamos fuera de lo que es la dinámica del reino, es por aquí que tenemos tantos ataques, tantos problemas, tantas circunstancias. ¿Por qué? A veces nosotros somos los culpables. En nuestra carne, la primera es la que quiere hacer caerte, lo que quiere hacer que tu carne caiga en tentaciones, pero nosotros tenemos que crucificar la carne conjuntamente con Cristo. Por eso es importante que nosotros día a día nos enfoquemos y no quitemos la mirada en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios dice, tú quieres algo que hay en tu corazón, que anhelas tanto, una esposa, un trabajo, un material que tienes necesario, pero no es afanoso, sino que es necesario, pero que está en tu corazón, tu anhelo. Hijo mío, hija mía, anda, vive en mi justicia, anda en paz y anda en gozo, y todas las demás cosas te serán añadidas, te serán por añadidura, porque así lo dice la palabra. Buscar el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidura. Eso es por añadidura. Por eso, hermanos, es importante que no perdamos la visión del reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Es importante. Y en esta tarde quiero compartir contigo esto, porque hoy en día, hermanos y hermanas, hemos perdido la visión. Y yo realmente, sinceramente, hermanos y hermanas, no conocía ni entendía realmente en qué consistía buscar el reino primero. No sabía. Y es importante que estemos alertados de lo que el diablo está maquinando para hacernos frenar en el propósito, en el llamado, en lo que Dios tiene para nosotros. No significa que ahora nos vayamos afanados a quiero predicar, a quiero evangelizar, que no es malo, pero necesitamos tener una preparación por nuestros pastores. Bueno, no quiero desviarme del tema, simplemente quiero dejar esto claro para que vosotros podáis ver y conforme a la palabra, no conforme a mis palabras, porque mis palabras no sirven para nada, pero sí que a lo que la palabra te alumbre, hermano, hermana. Mira bien que la palabra tú puedas tomar la decisión correcta y que en este día, en esta noche, en el momento en cual tú estás escuchando este audio, la palabra te pueda alumbrar para que tú puedas coger el mejor camino. Recuerda, Cristo viene pronto. Dios no puede venir y vernos afanados o vernos enredados en las cosas del mundo.
porque Él no puede tomar a una hija, a una esposa, porque viene a casarse con la iglesia, porque Él ha muerto, Él ha mandado a su Hijo y ha muerto y ha sido crucificado por nosotros, por la iglesia, para casarse con una iglesia que tiene que estar limpia, sin mancha, resplandeciente, y es importante que nos hallemos así hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso es importante, yo sigo diciendo, que no andemos, que cuidemos nuestros pasos, que nos cubramos con la armadura de Dios, que nos pongamos el calzado del apresto de la paz del Evangelio y podamos andar en paz con los hermanos, con los de la calle, con nuestros problemas. Podemos reaccionar ante ellos con sabiduría. Dice la palabra de Dios, busquemos la sabiduría. Dice, como a tesoro escondido, clamemos, pidamos a Dios sabiduría para estos duros tiempos, pero no dejemos, por favor, que este mundo corrompido nos aparte, nos quite la visión de lo que tenemos que hacer aquí, como hijos e hijas de Dios, como participantes y ciudadanos del reino de Dios. Amén. Esto es en todo lo que quería compartir. Espero que Dios te bendiga mucho, hermano, hermana, y que pueda ser de edificación esta palabra, tanto como la ha sido para mí, para despertarme y darme cuenta de que mientras que yo me entretengo en el camino con cosas del mundo, con cosas que a lo mejor no le doy mucha importancia, con que a veces vengo a la iglesia, pero cuando mi familia tiene un problema, la dejo y voy a hablar mis problemas, y no estoy a lo mejor al 100% dándolo todo con la iglesia. No con la iglesia, con Cristo. Porque Él quiere que estemos preparados. Es importante. Amén. Y ya con esto concluyo. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Que tengas buen día. Dios te ama. Adiós.